I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas. Acá estamos en otro episodio de Acerca de Nada. Estamos con Diego Valle. Diego. Hola Pablo. Bueno, nos tomamos unos cuantos días, diría semanas, ¿no? Se hizo desear este regreso. Sí. Acerca de Nada. Bueno, pero bueno, tenemos buenos motivos para la vuelta. Obviamente, me parece que sí, que el material lo amerita, por lo menos reflexionar y que, como siempre decimos, se sumen a las reflexiones que hacemos acá. Saben que los dos tenemos activas cuentas en redes sociales. Y bueno, ahí nos encuentran y pueden dejarnos comentarios respecto del podcast, ¿no? También apreciaciones, incluso no tanto del podcast en sí como de la temática que tratamos acá, de las películas o las series que desarrollamos, etcétera, etcétera. Pueden dejarnos opiniones perfectamente, serán más que bienvenidas. Pero bueno, hay como un evento que va a tener dos eventos que tienen lugar en términos audiovisuales la semana que viene. El estreno de lo que será para mí la película argentina del año, que es Argentina 1985. Y eso va a llegar a los cines. Y después va a llegar a Netflix Blonde, la película acerca de Marilyn Monroe. Eso van a ser los dos ejes. También vamos a hablar del documental de Bowie, Moon Age Daydream. Pero bueno, arrancamos con Argentina 1985, Diego, ¿te parece? Sí, exactamente. Un poquito de contexto. Sí. Es la película de Santiago Mitre, recordemos, el director del Estudiante, de La Patota, La Cordillera. Y una cosa muy llamativa, hace 3 meses estrenó una película se llama Pequeña Flor, a la que realmente no le fue nada bien en taquilla, y la recepción crítica y en festivales también había sido como bastante, digamos, contradictoria o no tan entusiasta. Y esta, en cambio, tuvo su premier mundial en Venecia, en la competencia, ganó el premio de la crítica Fipresi, va a tener un lanzamiento gigantesco a pesar de un boicot del que vamos a hablar seguramente en una parte, ¿no? En un paréntesis de la cuestión industrial, pero obviamente nos vamos a concentrar más en lo artístico y en lo político. Y llega de la mano, digamos, de Amazon Prime Video o del grupo Amazon, y con un estreno primero en salas, 3 semanas de exclusividad a partir del próximo jueves, y luego sí, en los 200 países en los que opera Amazon, el estreno global en streaming. Bien, y bueno, Diego la vio un poquito antes. Hubo unas premiers unas privadas en realidad de prensa, que se dividieron de acuerdo a ir. Esto también tiene que ver con, y por eso lo detallo, con el interés que hay en la película, porque se mostró a referentes de opinión más allá de críticos de cine, porque obviamente es una película que, como ustedes saben, el Argentina 1985 refiere al juicio que se llevó adelante, histórico, a la junta militar que había llevado adelante la dictadura. Tiene básicamente un protagónico clave, que es el de Ricardo Darín, básicamente como el fiscal Julio César Estracera, y el señor, quien acompañó al fiscal Estracera, es Moreno Campo, a cargo de Peter Lanzani, que viene con una carrera ascendente en muchísimos aspectos. Los dos están muy bien, pero aparte la película tiene elementos. Lo primero que voy a decir es que me gustó mucho, pero acá estamos para un poco más que para decir que nos gustó. En todo caso, ahora que lo diga Diego, si le gustó a él, nos gustó la película, sino para analizarla y si tiene realmente valores en términos cinematográficos. Y yo lo primero que decir es que sí los tiene desde mi punto de vista, y ahora vamos a empezar a sumar un poco a este análisis. Sí, yo creo que es una película
muy inteligente, muy profesional, hecha con muchos recursos, algo que no suele abundar en el cine argentino. O sea, se nota que había plata. Lo que pasa es que a veces con la plata sola, ¿no? Con los recursos de producción solos no alcanza. Y aquí me parece que hay, por un lado, un guión muy sólido, muy pensado de Mariano Ginás y el propio Santiago Mitre. Hay un trabajo, yo diría, en una línea dentro de lo que sería el clasicismo hollywoodense, ¿no? Y algo que por ahí, desde un punto de vista autoral, se toma como peyorativo. Yo lo tomo como un elogio y como un halago, porque la película funciona y funciona con el público y es emotiva y es divertida. Porque cuando yo digo que es un guión muy pensado, creo que tiene también elementos de comedia y de drama familiar y de thriller y de, obviamente, la cosa de la corte y el juicio y la reconstrucción, que esa es la zona, si se quiere, más solemne, pero bueno, es el eje de la película. Pero me parece que todo lo que está revestido y que está trabajado también para bajar esa cosa tan dura que tiene el juicio y los testimonios, está muy bien logrado. No sé a vos qué te pasó, qué te pareció. No la vimos juntos, yo la vi hace un tiempo para poder hacer una entrevista con Ginás y con Mitre. Vos la viste esta semana y no sé si compartís un poco esta idea. Comparto plenamente lo que dijiste. Incluso mi primer acercamiento iba a tener que ver con lo que vos señalás en primera instancia y que yo también lo considero un valor. Voy a profundizar un poquito eso, que es el clasicismo. De hecho, yo creo, en realidad todo en el cine de Mitre se articula, a mi ver, sobre lo que sería la escuela del cine clásico americano de la década del 70, ¿no? Me parece que hay mucho de eso en esta película. En La Cordillera también lo había, quizás más que en las otras dos. En El Estudiante, con los escasos recursos, una película absolutamente independiente, con lo que hizo también, el lugar donde pone la cámara y cómo sigue al personaje. Pero bueno, esto sí, de hecho a mí quizás suene un poco forzado lo que estoy diciendo, pero pensaba mucho en términos de tono, de diálogos, de los encuadres en Todos los hombres del presidente, la película de Pácula, de cómo se crea a partir de diálogos y de situaciones en las cuales básicamente no pasa nada en términos de acción, cómo realmente te tiene pendiente. Y son dos películas en que vos sabés cómo terminan las situaciones, ¿no? Pero no deja de cautivarte, precisamente logra cautivarte con una tensión constante y con una tensión constante. Es realmente muy interesante el trabajo. Coincido con vos también en que es milimétrico el guión, los momentos en los cuales descomprime una cosa tan seria con los pasos de comedia, en muchos casos concentrado en los hijos de Estracera, en quienes personifican a los hijos de Estracera, tanto la hija mayor como sobre todo ese personaje que es un nene que está en la pubertad, digamos, y que empieza a mirar con ojos de niño, y esa excusa de Mitre y Ginás para mostrarte también lo que eran los primeros años post dictadura para un nene que estaba por comenzar el secundario, si se quiere. En el caso nuestro sería quienes teníamos la edad, más o menos era de nuestra edad, un poco más chiquito de lo que éramos nosotros dos en el año 1985. Yo tenía 15, vos tendrías 16. Esa era un poco lo interesante en términos de identificación también. Bueno, me parece que eso está realmente, es como uno de los hallazgos de la película. Hay que decir también, y con esto ya te paso para que sigas vos la posta, en términos técnicos hay un recurso que es el de trabajar con la pantalla más cuadrada, ¿no? Con el 4:3 para acercarse, entiendo yo, más al formato vigente en la época en términos de la televisión. Entonces también cuando juega con esos contraplanos, con las cámaras de la entonces ATC que siguen el juicio, con algunos elementos de archivo que hay, se da una situación plástica, a mi ver, bastante interesante también. Sí, y siguiendo con la idea de modelos de cine de Hollywood, la película yo también la vi como con la estructura de lo que en la jerga técnica se llama el underdog, ¿no? Uh-huh. Digamos, es
un tipo que se lo muestra como Claro. bastante gris, bastante apocado, un burócrata, un cagatinta de tribunales, que había tenido un comportamiento no del todo ejemplar, ni mucho menos lucido durante la dictadura, al que le cae este juicio y en el que nadie cree demasiado y que de hecho nadie se le quiere sumar al equipo, y entonces el underdog forma esta especie de equipo con jóvenes inexpertos, de apuro, qué sé yo, una cosa como que nadie creía que el juicio iba a terminar, ni que iba a terminar con las condenas, ni que iba a lograr y es un poco esta épica de los losers, de los cosas que a la que nadie le da 2 pesos, nadie apuesta nada por ellos, y alcanzan de a poco una dimensión heroica que está trabajada con bastante recato, con bastante no es la película no sé, donde está todo subrayado y las actuaciones son grandilocuentes, ni mucho menos. Está todo trabajado dentro de una cosa bastante naturalista, pero la estructura para mí está tomada de ese cine hollywoodense del equipo de cuarta que se junta de última y que no sabes cómo termina logrando el campeonato, ¿no? Un poco como la serie esta de Apple. Claro. Bueno, claro, sí, Ted Lasso. Ted Lasso. Claro, no, sí, coincido con eso. Me parece que tiene esa estructura y del tipo que también esta idea de, si bien quizás el término suena un poco grandilocuente para lo que termina siendo la película, pero el héroe que va encontrando su lugar en el camino, ¿no? Esta idea de el camino del héroe. El héroe lo estoy diciendo por eso, en el sentido amplio. De hecho, no abusa. Ese es otro de los aciertos de la película, que no es que lo pone en un lugar de Superman al fiscal, ni Ginás desde el guión, ni Mitre desde la puesta en escena, todo lo contrario, lo muestran errático, lo muestran con dudas, se logra una empatía realmente interesante y conmueve la película, más allá de que uno la aborde racionalmente, conmueve. Me imagino que va a conmover diferente de acuerdo a la generación que pertenezca a cada uno. Nosotros de alguna manera vivimos y lo fuimos leyendo en los diarios, eso que está contando la película, ¿no? Lo leíamos en el diario, lo escuchábamos en la radio, después se pudieron ver las imágenes en televisión, o sea, bueno, en un momento en el cual no había redes, en el cual no había teléfonos celulares, también eso es interesante, cómo se adapta históricamente, tiene una reconstrucción de época y de Buenos Aires muy bien, más allá de que aprovechan mucho los ángulos cerrados, no es que ves panorámicas, porque tampoco hay recursos suficientes como para hacer una reconstrucción absoluta de la Buenos Aires de 1985, pero sí están aprovechadas las locaciones, está muy bien trabajado todo lo que es tribunales, la plaza de tribunales inclusive, me parece que hay 1000 cosas interesantes para extraerle, y tenemos unos audios de contar un poco, contextualizar la entrevista que realizaste a los responsables principales. Sí, vamos a escuchar un par de fragmentos que elegimos de una entrevista que yo le hice tanto a Mitre como a Ginás ya hace varias semanas, y en este primer segmento que elegimos, Mitre cuenta cuando le mostraron la película a los que fueron, digamos, los integrantes del tribunal original que dieron la sentencia, digamos, y charlaron un poco sobre lo significativo y la importancia que tiene reconstruir desde la ficción un hecho que fue muy importante a nivel histórico, después lo vamos a hablar, y que tanto para nuestra generación que lo vivió y mucho más para los pibes que no tienen ni idea, es un motivo para ponerlo en el justo lugar y en la dimensión que tuvo. Así que escuchamos un ratito a Mitre y Ginás. Hubo una función que vinieron Arslanian, Gil Lavedra, Valar Garaos, Ledesma a ver la película, porque nosotros queríamos que ellos vieran la película antes de que se empezaran a leer opiniones en los medios por los festivales. Y me quedé charlando con ellos, digamos, por supuesto, es raro ver una película sobre un hecho del que vos fuiste protagonista.
Y estaban... Portalupe sería el personaje Sí, de sí, Arlanian, sí. digamos. Y ellos estaban, digamos, entendían con inteligencia la película, porque lo que señalaban era eso. Lo que importa es que esta película vuelve a poner en escena la importancia del juicio del 85, hecho en el contexto en el que fue hecho el juicio, ¿viste? Más allá de si esta escena fue efectivamente así o efectivamente así, ¿viste? Entonces creo que todos los, digamos, qué sé yo, digamos, todos entendemos la película de esa manera también, o bueno, este juicio merece una película. Y es importante que hubiera una película, y una película de ficción que puede dialogar de una manera mucho más directa con las audiencias, digamos. Con las personas que no vivieron el juicio, que no lo recuerdan, o que no saben ni que existió, y con los que lo recuerdan, que lo tienen que recordar el peso y la heroicidad con la que se hizo, ¿no? Bueno, y ahí estaba la palabra de el director y el guionista de esta Argentina 1985. Y otra de las cosas que hay que hablar también es que está muy bien... No es muy amplia, pero sí está muy bien trabajado el tema del soundtrack en la película. Por un lado hay un elemento que tiene que ver con la música clásica, que es la que de alguna manera descomprimía los momentos, o era el oasis al que se transportaba en medio de su agobio el fiscal Estracera, e incluso por momentos está utilizado hasta como un elemento para descomprimir también, con algún paso de comedia al respecto. Pero por otro lado hay temas de época, ¿no? Hay temas del rock nacional, 4 temas concretamente. Y bueno, si les parece, vamos a hacer este primer corte y después ya nos metemos en la segunda parte de este análisis con uno de ellos, que es el clásico de Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón, del disco, el segundo disco de Los Abuelos de la Nada, que es Himno de mi Corazón. Sí, y yo cuando estaba escribiendo la crítica en otros cines de la película decía, un poco en broma, que solo los derechos
que las 4 canciones clásicos del rock nacional Sí. elegidas para la película deben haber costado mucho más que Todo el Estudiante, ¿no? Una película que se hizo Claro. en 2011 durante los fines de semana con 3 o 4 directores de fotografía ahí en la facultad de sociales y qué sé yo. Marcando igual un interés claro, ¿no? de Mitre infrecuente en el cine argentino por la política, ¿no? La política universitaria en El Estudiante, la política, digamos, una cumbre presidencial en la cordillera y ahora la reconstrucción de un caso real como el juicio de las juntas. Pero para cerrar el apartado musical, sí, hay 2 temas de Los Abuelos de la Nada, el que escuchamos recién, y otro clásico como El Lunes por la Madrugada, y 2, digamos, de la línea Charly García, que es Salir de la Melancolía en el Cerú Girán, y Inconsciente Colectivo, que, spoileo, va a ser nuestro tema de cierre del bloque. Dale, le saqué el suspenso, Manzotti, pero bueno. No, pero creo que no se van a enojar. No, pero está bien también para hablarlo. Ahora igual pasamos al tema más de producción, pero Inconsciente Colectivo es un tema clave de ese momento, ¿no? Porque si bien hay unos años de diferencia entre la salida del disco, es el disco Yendo de la Cama al Living, es el tema que cierra Yendo de la Cama al Living, que es el disco de alguna manera emblema del inicio de la democracia y del cierre de la dictadura, y precisamente ese título y ese, bueno, tenía que ver con eso. De hecho, es un tema, no recuerdo, me parece que fue que se lo pidieron para la campaña de Angelos, si no me equivoco, no la de cosa Charly García, que no quiso ceder los derechos, inclusive, ya con la democracia avanzada, ¿no? Lo que sería la primera reelección o elección presidencial post el triunfo de Alfonsín en el 83. Pero bueno, podemos hablar de eso también, ¿no? Sí, hay una zona, sí. hay una zona que me interesa preguntarte y bueno, y charlar también un poco, que es la mirada que puede tener la película Sí. desde el hoy. Yo se lo pregunté y después vamos a escuchar lo que nos decían Sí. Ginás y Mitre. Pero me parece que en este momento Sí. de polarizaciones, grietas, odios y apropiaciones, así como se ha cuestionado por un lado al kirchnerismo por intentar apropiarse del tema de los derechos humanos, ¿no? He leído en los últimos tiempos, en las últimas semanas, varias columnas de, digamos, periodistas o columnistas más de derecho, centro derecho, como quieras ponerlo, diciendo que, hay que tomar la dimensión del nunca más y de este juicio y qué sé yo, y haciendo analogías, paralelismos y vinculándolo con el juicio a la corrupción y el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo pensás que se puede leer la película? ¿Cómo ves la mirada que tiene la propia película desde el hoy y a los hechos del 85? A mí me parece que... A ver, me parece que es una oportunidad por el momento histórico, porque de alguna manera estamos como próximos, si se quiere, a celebrar los 40 años de democracia. Entonces me parece que eso ya implica una relectura, como todo número redondo, del proceso histórico que se vivió, que es el proceso democrático más largo en la historia de Argentina, lo cual no es poca cosa. El otro día lo decía en la radio, que para mí, empezando a hablar y en pases de programas ahí en CNN, que para mí es una oportunidad también en términos educativos para que sea una película, como va a estar disponible, y después, insisto, vamos a estar hablando de eso, va a estar disponible rápidamente en plataformas para que se utilice en las escuelas, por ejemplo, como disparador, y se puede dar un marco educativo para charlar en clase respecto de lo que significó ese momento pivotal en la historia argentina. Y después traerlo a una analogía del presente, yo creo que eso ya está sucediendo. Yo ya leí, y desde que comenzó el juicio a la vicepresidenta, concretamente, se está tratando de tomar como un paradigma de la corrupción, que se podría, si uno está de acuerdo o no frente a eso, tomar como
como un momento clave en términos de cómo se llevó adelante esa política ganada y esa democracia ganada en el 83 respecto de los vínculos de la política con la corrupción, pero me parece bastante deshonesto intelectualmente, incluso previo a que la película entrara en carrera comercial, te diría, ya aparecieron estas voces que hablaban de el nunca más de la corrupción. A mí eso me parece realmente de una deshonestidad intelectual supina, porque se está utilizando una frase que tiene un peso semántico muy fuerte, un peso histórico semántico, para ilustrar algo en este momento, y yo soy bastante esquivo a esas traspolaciones de categorías. De la misma manera, no tiene que ver con lo mismo, pero sí hay puntos de contacto con utilizar hoy comunismo con el mismo peso semántico que en la década del 70, si se quiere, fascismo, nazismo, ponerle nazismo a todo. Me parece que por ahí está la complejidad hoy, y si esto genera un debate, es bienvenido sea. Ahora, si esto sirve para profundizar más cosas de la grieta, y bueno, no me parece malo, me parece más de lo mismo en última instancia, ¿no? Totalmente. Mira, yo en la entrevista, el título, ¿no? Cuando uno tiene que elegir una frase para titular, puse: apostamos a que Argentina 1985 desafíe las lógicas binarias. Esto lo decía Ginás, y claro, vamos a escuchar, si te parece, un fragmentito en el que hablan un poco del contexto y de cómo ellos pensaron la película. Un poco la película parte de una base en la que nosotros estamos un poco convencidos, que es que el juicio fue hecho, en todo caso, por la sociedad y por el Poder Judicial. Es decir, que no fue una iniciativa del gobierno radical. Eso sin restarle valor al gobierno radical, que tuvo, que fomentó, que no dio ninguna instrucción. Bueno, después están las famosas instrucciones a los fiscales. Digo, después, cuando todo se complica después del juicio del 85, ahí sí empieza a haber negociaciones más difíciles por el público conocimiento. Bueno, porque empiezan los amotinamientos. Claro, digo, cuando Alfonsín dice, no, yo no tengo ninguna instrucción que darle, de alguna manera eso va en respuesta del famoso episodio posterior, creo que es, son las instrucciones a los fiscales, que no sé si te acordarás, pero fue un episodio que de alguna manera gobernó el escenario político en una época fines del 85, del 86, digamos, cuando ya empieza... decís con la... Está bien, sí, las cuando apareció la audiencia de vida del punto final. El punto final. Hay tres instancias que son las instrucciones a los fiscales, la ley de punto final y la obediencia de vida. Esas son como y ahí aparece... Pero bueno, tampoco aburramos con esto. No, y además eso no se cuenta en la película. No, la película la segunda parte. En la secuela. Lo que digo es, ahí es una... Digo, más allá de eso, me da la impresión de que es una película que no debería ser utilizada para dirimir cuestiones contingentes, porque es muy rico lo que sí, digamos, lo que creo que la película aporta para dirimir cuestiones de aquella época. Es decir, es muy interesante pensar en el juicio en sí. Sí, bueno, está claro ahí y lo que señalan ellos, ¿no? Desde qué lugar, y es interesante lo que dicen, ¿no? Y lo que conversan con vos, en realidad, porque se escucha ahí también tu voz en la entrevista, respecto desde cómo hay que tomarla y la lectura que ellos creen, esta diferencia también entre algo que sale desde una demanda colectiva, si se quiere, o la idea del juicio como construcción colectiva. Eso me pareció fascinante, que la película trata de reflejarlo más allá, y por eso la presencia de Alfonsín se ve fuera de campo en la película, ¿no? O se trabaja fuera de campo. Hay un dato que hay que dar, que es, yo me imagino que vos lo hiciste también, pero no sé qué copia viste, si la copia también llegaba, ya estaba, son iguales a las que pasaron, porque vos lo viste bastante antes que yo, pero me quedé hasta el final, hasta la última letra de los créditos, y ahí por un lado está, que ahí me parece una declaración, ¿no? Discursiva, está
dedicada a las víctimas del terrorismo de Estado, la película, eso figura al final, y otra cosa es, hay un agradecimiento, aparte de todos los agradecimientos, y pues hizo un proceso de investigación muy interesante también para la construcción de ese guión, hay un agradecimiento a Raúl Alfonsín por haber iniciado precisamente la posibilidad o haber abierto la posibilidad del juicio al expresidente Raúl Alfonsín, y a Néstor Kirchner también por haber reabierto las causas, o sea, en la misma línea. Ahí me parece que también es una cosa interesante, invitamos a que se queden hasta el final viendo eso, mirando eso también, ¿no? Sí, sí, que además hay muy lindas fotos y todo. Exacto. Sí, yo creo que, como bien dice Ginás, o sea, es una película que trata de contar la historia en el contexto del 85. Si bien la mirada es desde hoy, hay también una decisión por parte de Mitre de no imitar demasiado los gestos y las formas de hablar y el tartamudeo de Moreno Campo, digamos, y la mirada es moderna y es desde la actualidad. El contexto está muy bien trabajado y el contexto es el del año 85. Las lecturas que se hagan desde el hoy, y sobre todo las lecturas políticas y las apropiaciones, bueno, es problema de quien las hace, ¿no? Del oportunista y qué sé yo. Me parece que la película cuenta muy bien el clima que se vivía, porque pensemos, y esto yo lo charlé en la entrevista con ellos, que había pasado muy poco desde que había asumido Alfonsín. Nada, muy poco, sí. A fines del 83, el juicio, digamos, que inician los militares y que, digamos, es un desastre, ¿no? Porque lo que primero plantea Alfonsín es la autodepuración, es que los propios juzgados militares sean los que lleven adelante esto, los absuelven, y inmediatamente se lanza este juicio. Creo que la convocatoria es en el 84, o sea, muy poco tiempo después, y se realiza en el 85 en tiempo récord. Eso está mostrado, cómo tiene que trabajar el equipo y condensar los 30.000 casos en 180 y pico, y bueno, me parece que está muy bien contado, y toda la estructura esa de thriller que tiene en cuanto a que están los grupos de tarea dando vuelta y los vigilan y los persiguen, y bueno, eso me parece que forma parte de la decisión de contarlo, digamos, contar el clima bastante pesado y esa democracia bastante frágil que se vivía en esos tiempos de inicio de la primavera alfonsinista, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que está muy bien tratado eso, ¿no? Y de hecho, la película inicia más como drama familiar, drama no en el sentido que cuente algo dramático, sino como la cotidianeidad, en este caso del fiscal Estracera, y de alguna manera, más allá de que descomprime con un paso de comedia, en esa cotidianidad intrafamiliar, se reflejan los temores existentes de la dictadura en esa democracia incipiente, ¿no? La idea de ver un servicio, esto es un servicio de inteligencia en cualquier lado, que se interponga incluso entre las relaciones interpersonales familiares. Es muy interesante, y eso me parece un acierto de guión y de decisión de Mitre de mostrarlo, ¿no? De cómo se vivía con una paranoia, vamos a decirlo así. Quizás no sea la palabra más adecuada, pero algo de eso hay. No, sí, eso. Para mí sí, había mucho de paranoia todavía. Exacto, justificada, ¿no? A eso me refería, que no era adecuada. Pero bueno, y aparte hay una cuestión de producción que dijimos que íbamos a hablar, no solo a la distribución, sino primero que decir que es una producción de Amazon Prime Video. Hay otras productoras, está Infinity Hill, la productora que también en la cual trabaja Axel Kuchevaski, por ejemplo, detrás de la producción, pero es un producto Amazon Prime Video. También está la productora de los Darín. De los Darín, ¿no? claro. Darín padre y Darín hijo, sí. Que son socios en Kenia Films. Y está la Unión de los Ríos, que es la productora, aquella que hizo El Estudiante, claro, sin presupuesto y sin el Inca. Sí, y hay una cosa interesante también que me parece válido consignar, y es que Amazon, cuando entra, toma el guión, toma el proyecto y decide financiarlo, dice que no le quiere pedir plata al Inca. No sé si viste que no tiene el logo del Inca. No tiene el logo del Inca, sí. Que empieza en el 95% o 99% de las películas argentinas, porque Amazon decidió financiarlo
de su propio bolsillo, no pedir subsidios ni nada. Y obviamente a los productores les pareció bien y le pareció lógico no pedir fondos públicos para una producción tan grande de Amazon. Esto trajo, por otro lado, algunas imposiciones por el lado de Amazon. Amazon a todas sus películas le da 3 semanas en las salas, sea una película australiana, sea una película estadounidense o sea una película argentina como en este caso. Entonces, la película sale el próximo jueves y 3 semanas después va a estar en Amazon. ¿Cuál es el problema? Que las cadenas multinacionales, estamos hablando de Hoyt, Cinemark, Cinépolis y Showcase, quieren un mínimo de 45 días, de 1 mes y medio. Y entonces decidieron boicotear el estreno. Con lo cual la película va a salir en más de 200 salas, pero todas lo que serían las salas independientes o las cadenas independientes. Esto obviamente va a mermar la posibilidad. Hay muchas ciudades que no tienen este tipo de salas y hay mucha gente que no quiere ir a salas más alejadas o un poquito menos confortables. Pero de todas maneras, por lo que estuve pispeando de venta anticipada y que hay mucha expectativa. La película el lunes, nosotros estamos grabando esto un viernes, el lunes va a ser elegida además como la representante argentina al Oscar y yo creo que tiene serias chances de por lo menos estar nominada, con lo cual creo que a pesar del boicot de las multipantallas, va a ser un gran éxito comercial previo a su llegada al streaming. Y bienvenido sea para esos cines, más allá de que, bueno, esto plantea también un momento de la industria muy particular, ¿no? En la cual esta tirantez viene, yo creo que desde el Cannes, de aquel Cannes, ¿te acordás de Okja con la película esta? Okja se escribe, es de Netflix, de Bong Joon-ho, precisamente, que después hace Parasite y termina ganando el Oscar, pero esa película que quiso entrar en Cannes y ahí ya venían las peleas respecto de si pasaba por las salas o no, y bueno, todo eso se fue afinando hasta este momento, pero bueno, por un lado bienvenido sea por salas que tienen mucho menos movimiento que los complejos estos que mencionamos, que les va a venir muy bien tener estas 3 semanas de entusiasmo de público. La verdad la película vale la pena verla en el cine, precisamente también para que disfruten esto de este formato en el cine. Y acá ya hago la primera perlita con lo que va a ser nuestro último bloque, porque hay ahí una línea en común entre esto y Blonde, precisamente en el formato elegido para transmitirla, para expresarla, discursivamente. Y me guardé para el final, creo que ya estamos cerrando, no es la crítica negativa, sino la parte de objeción. La película dura 2 horas y cuarto y la verdad pasa muy rápido, o sea, en términos del entretenimiento que me generó, del enganche, esto que señalaba antes, desde lo entretenida, desde el aspecto de thriller, desde cómo te engancha una historia que sabes cómo termina, bueno, todas las cosas que ya dije. Pero en términos de relato, y es toda opinión es personal, pero esto es más personalísima todavía, yo la hubiese terminado 15 minutos antes. No puedo hablar porque obviamente, más allá de que uno conoce la historia, sería un spoiler. Pero se van a dar cuenta en qué momento es el que creo yo que tendría que haber terminado la película. Parece que termina teniendo un final un poco estirado y creo que ese final estirado en esos 15 minutos se resolvían con placas explicativas, negras, bueno, en sí dando los datos concretos. Pero me parece que hay un momento muy clave que es el que esperamos todos, que creo que es el cual para mí tendría que haber terminado la película. Sí, puede ser. Digo que también es una película pensada. Está hasta Victoria Alonso, sí. que es una de las capas de Marvel, que quiere empezar a producir cosas por afuera. Le gustó mucho la idea, volver a la Argentina, etcétera, etcétera. Y creo que eso no es gratuito. Creo que la película tiene una zona didáctica. Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. Quizás para nuestra generación que vivió el juicio es un poco subrayada, pero también pensando que es una película que tiene que ser vista en 200 países y eso me parece que algunas cosas que quizás nosotros pensemos que están de más,
sean necesarias para lo que se llaman audiencias globales. Completamente, Bueno, por eso me hablé con mucho recaudo respecto a lo que estaba diciendo, porque era una apreciación muy personal que ni siquiera es una crítica, porque realmente no desvaloriza la película. Digo, yo la hubiese terminado, no le importa nada esto. No creo que ni a Axel, ni a Mitre, ni a Ginal le importa dónde la hubiese terminado Pablo Manzotti. Digo, pero lo digo más como espectador entusiasta, les diría, que hasta como periodista crítico en este caso. Pero bueno, usted lleve y cierre este bloque, Valle. No, también recomendarla y recomendar que la vean en familia o que lleven a sus hijos. Sí, totalmente. Porque a mí no me gusta poner, viste, el término de película necesaria o película importante. No lo planteo desde ese lugar, sino como que puede generar un diálogo interesante intrageneracional o intergeneracional en momentos en los cuales justamente el diálogo está bastante vedado por los odios y cosas. Me parece que es una película noble y una película inteligente. Entonces, desde ese lugar me siento interesante. El que no puede pagar la entrada, obviamente, la podrá ver después en streaming. Y si no tienen ese streaming, va a estar pirateada. O sea que de alguna manera se va a poder ver la película. Yo recomiendo, obviamente, que se vea en el cine. Y nos vamos con este tema que yo había spoileado, clásico de clásicos, por lo menos de esa generación, que es Inconsciente Colectivo y que me parece que de alguna manera resume también un poco el espíritu de la película. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Are you there, David? You're aware of a deeper existence. Are you there, David? Maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. What's your fantasy? Bowie. Y así como en un link mágico entre Charly García y David Bowie, empezamos a hablar de David Bowie más de Brett Morgen, este director interesantísimo que había, bueno, ya hecho esa Cobain, Montage of Heck, que es un documental fascinante de Kurt Cobain con mucha grabación casera. Esto es todo lo contrario. Y eso es lo interesante también, ¿no? Porque primero es una explosión, lo voy a decir así y ya le paso a Diego, una explosión collage de Bowie
entre entrevistas, música, performance en vivo, que te estalla en la cara. Y si tuviste o tenés la posibilidad de verla en IMAX, como fue mi caso, la función de prensa fue en IMAX, es realmente una experiencia interesantísima, ¿no? Sí, lamentablemente llegamos un poquito tarde, sí. A nivel periodístico. La película todavía subsiste en algunas funciones, creo que sobre todo en la cadena Cinemark Hoyts, sí. Pero de todas maneras es un documental en el que está HBO detrás y que próximamente seguramente entonces va a estar en HBO Max y va a empezar a circular por canales alternativos, pero el que todavía el que ama a Bowie y todavía tiene la posibilidad de verla en sala, realmente luce, porque visualmente es un patchwork, un collage absolutamente increíble, que además yo creo que intenta sintonizar con ese universo caleidoscópico y absolutamente avasallante y fascinante que era el que tenía Bowie, ¿no? Que fue tantos músicos a la vez, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué etapa estamos viendo? Que Bowie hizo todo, ¿no? Hizo rock and roll al palo, hizo música experimental, hizo música disco, hizo música, no sé, cualquier área que uno pueda analizar, glam rock, y la verdad que en ese sentido sí, como vos bien decías, hay un director detrás con vuelo propio, que no es un simple administrador de materiales de archivo. Yo recuerdo también que había hecho un gran documental sobre los Rolling Stones que se llamaba Crossfire Hurricane, y además de un montón de otros. Un montón de otros documentales, con lo cual es un tipo que logró esto, que además hay todo un trabajo que también se puede disfrutar a nivel plataformas de audio con lo que sería el soundtrack, porque hay un montón de temas en vivo, hay un montón de clásicos hechos en nuevas versiones, digamos con nuevos mezclas, o sea, nuevas mezclas, cosas realmente raras que bueno, algún purista podrá decir que déjame la versión original de Bowie, pero es realmente también algo muy avasallante. Creo que son 45 o 48 temas. Y si querés, a medida que vamos recorriendo un poco el documental, podemos poner el primero que vos elegiste, dale. Dale, yo elegí en principio un tema en vivo, que es el que da nombre al documental, que es Moonage Daydream. Así que arrancamos por ese lado y después vamos por otros. Alligator. I'm a mama and papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a big monkey bird, and I'm busting up my brain for the words. No, I am. Keep your electric eye. Space close to my love. A freak out in a Moonage daydream. Oh yeah. Don't fake it, baby. Lay the real thing. Ahí está. Todavía suena el final de esta versión de Moonage Daydream en vivo. Y es eso, ¿no? Es como un relato en el cual se articulan fragmentos, como si Bowie mismo, lo presenta Brett Morgen, fuera una cantidad de fragmentos él, ¿no? Él fue varias cosas, por esa idea de Ziggy Stardust, ¿no? Del tipo sin nombre, el camaleón, el tipo que iba adelantándose a las épocas o que iba absorbiendo de cada época lo mejor. Quizás es como exponente del glam rock, pero después, si se quiere, con experiencias, ahí no está mencionado en el documental, pero
llegó con Team Machine, ¿se acuerdan? Esa banda de fines de los 80 y el segundo disco es 1990, pero muchos la toman como algo precursora a todo el grunge, si se quiere, ¿no? Como que Bowie experimentó el grunge antes del grunge o en el momento también en el que el grunge se estaba cocinando. Entonces va yendo por etapas y deconstruyendo y reconstruyendo ese Bowie en base a fragmentos de mixes nuevos, como decía Diego, de temas, fragmentos de recitales muy poco vistos, fragmentos de entrevistas y de alguna manera también momentos y pinturas del Bowie, por el Bowie plástico, si se quiere, artista plástico. Es realmente insisto, es un collage explosivo que te estalla delante de los ojos la película. Es realmente un acercamiento muy interesante. Es casi una tesis acerca del Bowie artista. ¿Qué es el Bowie artista, no? Eso es Moonage Daydream. Sí, yo creo que además enfoca o prioriza las zonas más interesantes. Uno podrá decir, bueno, que también tuvo épocas de muchos hits y mucha popularidad, ahí con Mick Jagger, y que son los temas más bailables. Pero él para mí prioriza los años 70, que son claramente uno de sus picos, su estancia en Berlín y las colaboraciones con Brian Eno. Me parece que esas son tres momentos cumbre de su carrera, que obviamente, como vos decías, el tipo fue todo, ¿no? Qué sé yo, fue actor de cine y de teatro, fue, qué sé yo, artista plástico, cultor del budismo, kabuki, todo, no sé, un artista completo y un artista total, pero dentro de esa cosa inabarcable, ¿no? Inagotable de su trayectoria, me parece que Brett Morgen, teniendo a su disposición, y esto es importante decirlo, la bóveda del archivo que la familia tenía, o sea, le dijeron, acá está todo, elegí. Con lo cual, bueno, por supuesto que hay un talento en saber elegir y después en saber mostrarlo y editarlo y pensarlo y el despliegue visual. Por supuesto que hay mucho talento y calidad en el propio Brett Morgen, pero también pongamos en contexto que le dieron acceso privilegiado, que es como más o menos entrar a la bóveda de Prince cuando hablamos de esos discos que siguen sacando. Digo, no podés creer que esos eran los descartes, ¿no? Que Prince decía, este disco no lo edito porque es malo y ahora se editan y es genial, ¿no? Pero bueno, había un poco de eso también en la posibilidad que tenía Brett Morgen. Absolutamente, y como estamos compartiendo precisamente ese soundtrack que pueden acceder desde cualquier plataforma, está subido a YouTube, está subido a Spotify, a Tidal, a la que quieran, y realmente es interesantísimo porque presenta todo ese collage sonoro. En este caso yo elegí la versión, el mix exclusivo que hicieron del tema Sound and Vision en la película. Sí, digamos que a mí también me gusta advertir a cierto público que quizás no es tan fan, ni iniciado, ni conocedor del universo Bowie, que la película es arrolladora y es un poco abrumadora también. O sea, tiene tanto vértigo y tantos materiales y tantas capas ¿no? y tantas referencias a la obra de Bowie, que quizás para el público, un público, si se quiere, no lo quiero menospreciar ni nada, ¿no? Que no le interesa tanto, que no es tan fan o que no conoce tanto,
puede llegar a resultarle un poco el término sería abrumador. Pero yo creo que es paladar negro. Me parece que es realmente más allá de todo lo que dijimos, es un documental paladar negro. Aparte es largo, dura 2 horas y cuarto. No es una película de fácil de digerir. Pero digo, en un momento del documental de rock, del rockumental tan, si se quiere, convencional, claro, que el imperio de las plataformas ha hecho que hoy se produzcan decenas de documentales sobre artistas y el 95% son cabezas parlantes, más un poco de material de archivo bastante conocido, más una apuesta convencional y una edición muy obvia, esto resulta realmente como un universo realmente, no sé ni cómo definirlo, es fascinante y lo que puede ser abrumador también lo tiene de deslumbrante. Entonces, la verdad que yo celebro, incluso con los momentos en los que te podés decir, bueno, esto es demasiado. Bueno, es demasiado por entusiasmo y porque hay mucho material y hay mucho por mostrar y por decir, ¿no? Absolutamente. Me parece que ahí está la clave y es entrarle desde este lugar, ¿no? De aceptar el juego de Morgan, que de alguna manera esa imagen está, no siempre, porque si uno lo ve a Bowie cantando, por ejemplo, está reflejando lo que está sucediendo en ese momento, pero a veces es ese Bowie que está en otra faceta y que la música está diciendo otra cosa. Ahí es donde construye el director su idea de ese Bowie, y a su vez sobre esa música y esa imagen que vemos puede haber también una off de Bowie, porque tuvo acceso a grabaciones de Bowie que no están acompañadas de imagen, palabra digo de Bowie, no canción de Bowie. Entonces es muy interesante también y muchas veces hasta se te escapa la cantidad de información que hay en el cuadro. Pero bueno, si te parece, cerrá entonces con tu segunda elección. Si querés decir algo más y cerrar con la segunda elección de musical. Sí, decir que el soundtrack mezcla, digamos, rarezas o cosas muy poco escuchadas con versiones, a veces no, como decíamos, no oficiales, o no oficiales, digamos, no la que se lanzó en su momento, sino retocadas, reversionadas, remezcladas, pero están los clásicos, está Heroes, está Space Oddity, o Modern Love, o Starman, o Life on Mars, esos temas están. Pero yo elegí otro de sus clásicos con un nuevo mix que es Ashes to Ashes. Así que nos vamos de este bloque Bowie con Ashes to Ashes y nos vamos hacia Marilyn Monroe. Do you remember Agatha's Pin? It's such an early song. I've heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love. Sordid details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of chap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hair. But I'm hoping to kick, but the flathead is glowing. Ashes to ash and funk to funky. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Miss Monroe, it's time. Marilyn Monroe only exists on the screen. Y acá estamos, metiéndonos en la recta final de El Acerca de Nada de hoy. A ver, voy a dar el pie yo cortito. Se va a estrenar, depende de cuando estén escuchando este podcast, el último viernes, como suele ser los estrenos de Netflix.
la última semana. No sé si es viernes 30 se estrena o antes No, el Blonde. 28. El miércoles entonces en este caso. Miércoles 28, exacto. El miércoles 28 se va a estar estrenando en Netflix Blonde, la película acerca de Marilyn Monroe, que tiene como director a Andrew Dominik. Yo voy a hablar de dos películas de Andrew Dominik que a mí me fascinan. Una es Killing Them Softly, Mátalo Suavemente. Es una película con un Brad Pitt, que es uno de los mejores registros que le vi hacer a Brad Pitt, junto con el que hizo para Once Upon a Time in Hollywood con Tarantino. Es una película soberbia que demuestra un poco un tipo que tiene sus tiempos narrativos, sobre todo, ¿no? Parece que eso es lo principal en Andrew Dominik. Y la otra que sí, quizás se acerca más a la experiencia esta de Blonde, es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que porque, bueno, por un lado es una biográfica, pero que también hay una idea de una deconstrucción del personaje principal. Deconstrucción es una palabra que usé bastante, pero me parece que hay algo de eso en cómo piensa el director el acercamiento muy personal a un personaje histórico. Y dicho esto, te doy la pelota para que abras Blonde post. Bueno, voy a abrir, pero voy a complementar. A mí es un director, también me gusta mucho. A principios de los 2000 hizo una película que también estaba muy bien, que era Chopper, Retrato de una asesina, una película que marcó. Con Eric Bana. Mucho. Tremendo. Claro, sí, totalmente. Lo puso. Y después, la única incursión que hizo en el mundo de la serie fueron 2 episodios extraordinarios de los mejores de Mindhunter. Mindhunter, sí, son tremendos, sí. De Netflix. Quizás sea la mejor serie de Netflix en toda la historia de Netflix. Mindhunter, sí. No, porque también tiene, tiene Better Call Saul. Better Call Saul. Pero no es Netflix, Diego. Pero no es Netflix, es AMC. Sí, digo como producción de Netflix. Sí, estoy de acuerdo. Y también es el director de los 2 últimos, no sé si son los 2 últimos, pero 2 de los últimos documentales sobre su amigo Nick Cave. Sí. One More Time with Feeling y This Much I Know to Be True. Sí. Y de hecho, Nick Cave y Warren Ellis, que hicieron la música de todas sus películas, también hicieron la música de Blonde, de Rubia. Entonces ahora sí vamos hicimos como una introducción a Andrew Dominik. Autoral. Sí, exacto. A ver quién es el autor en cuestión. Y en este caso es también el guionista de lo que es una transposición de una novela muy famosa, muy celebrada, de Joyce Carol Oates, que es una novela con mucho de real y algo de ficcionalización o de exageración o de interpretación de la vida de uno de los grandes mitos de la cultura popular y del arte y diría de la sociedad estadounidense y mundial, porque si vos hablás hoy de sex symbol o de fotogenia o de el deseo de las masas, bueno, ahí aparece Marilyn Monroe. Y la película, yo creo que quizás de manera un poco exagerada, un poco machacona, si se me permite el término, se recuesta en las zonas más enfermizas, dolorosas, traumáticas, tristes, cuando también hay gente y hay otras miradas que dicen que Marilyn Monroe también era eso, era su adicción a los barbitúricos, la adicción, no sé qué, el trauma por el padre ausente, los abusos y todo lo que ya sabemos, pero que también era una actriz que se fue mejorando película a película, que ganó poder, que logró muchas cosas, que tenía hasta ciertas cosas de un discurso protofeminista, y esas zonas un poquito más optimistas o más alegres, o no sé cómo llamarlas, no están en la película. La película es un garrón. No sé cómo la viste vos. No, totalmente, coincido. Es realmente una película, es agobiante, por momentos te deja encerrado. Yo creo que hay un deseo ahí de encerrarte a vos dentro del cuerpo de Marilyn, ¿no? Como ese cuerpo mancillado.
Es complicado. Yo dije que había un primer link que era que también hay una selección técnica que es hacerla en 4:3, hacerla en cuadrado, ¿no? En pantalla más cuadrada. Sí, en este caso te agrego lo que hay mucho cambio de formato. O sea, pasa de pantalla ancha a pantalla cuadrada, de color a blanco y negro. De color a blanco y negro. De acuerdo, sí. No sé si hay un criterio, yo tendría que verla de nuevo y ponerme de acuerdo. Me parece que no es que las en determinada época todo no, me parece que hay un poco de arbitrariedad y capricho ahí, de estilización. Estamos ante uno de los directores con mayor estilización, diría, que en el cine contemporáneo, ¿no? Cada cuadro tiene que tener una cosa de deslumbramiento y de, ¿viste? Absolutamente, es como una suerte de Terrence Malick en ese sentido, un Fincher, cada uno con su estilo diferente, totalmente. Pero es esa línea de director también articulando, y Villeneuve es el otro, ¿no? Uno podría hacer esos cuatro ahí como que tienen esa cosa de impacto visual. Que articula algo que decíamos también en la primera parte, ¿no? Me parece que son esas narrativas que hoy sería el cine de los 90, y en el cine de los 90 se hablaba de que el cine de los 90 había una relectura del cine de los 70, ¿no? Con algunos de estos directores de precisamente el cine americano de la década del 70. Me parece que hay algo de eso. A mí me parece fascinante también cómo va articulando el relato desde mostrarte esos primeros momentos ya agobiantes de esa Marilyn pequeña, en esa relación enfermiza con la madre, que no solo es la del padre ausente, sino es una nena que queda despojada, y esa nena despojada, y hay un corte directo ahí en la película, entra a Hollywood, cuando se ve de lejos la montaña de Hollywood, una California incendiada, y de golpe ya entras en el mundo de Marilyn, que entra precisamente a Hollywood. La puerta es el abuso. Entonces me parece que hay una premeditación del director de llevarte por ese lado, ¿no? También como un mensaje de época, si se quiere. Después creo que tiene hallazgos interesantísimos. Por ejemplo, el momento de la filmación de la famosa escena de la comezón del séptimo año, donde ella está sobre el aire del subte que le levanta la pollera. Me parece que ahí cómo está reflejada esa escena, alargada aparte, y por un lado te muestra el cine dentro del cine, pero al igual que lo que hace Tim Burton, por ejemplo, con Ed Wood, que coloca la cámara en diferentes lugares para demostrarte que él sí es buen director, más allá de que lo admiraba a Ed Wood, que era malísimo. Bueno, acá de alguna manera Andrew Dominik por momentos hace lo mismo, ¿no? Cuando habla del cine de Marilyn Monroe, te lo demuestra desde diferentes ópticas, te reconstruye la puesta en escena de esa puesta en escena de la que está hablando, y eso me pareció uno de los hallazgos del film, de una película que tiene sus altibajos para mí en términos narrativos, que por momentos no encuentra un clímax en el cual te va llevando al tercer acto, es como raro, no tiene precisamente esa emoción. Lo estamos comparando porque, mejor dicho, yo la estoy comparando porque lo hablamos en el mismo capítulo de este podcast, pero no tiene eso que hablábamos como una virtud de Argentina 1985, de esta cuestión de meterte dentro de la historia, de llevarte emocionalmente. Acá es como que te agobia y no entiendo que te vaya llevando emocionalmente a ver cómo es ese desenlace, ¿no? Sí, es una película de casi 3 horas, con muchísimas escenas. En algunos momentos está bien trabajado digamos, la contradicción entre esa intimidad en la cual ella era objeto de todo tipo de abusos, golpes, violaciones, obligaciones de abortos, un montón de cosas que se saben de su vida, de su mala relación o enfermiza relación con muchos hombres, y cómo ella tenía que actuar esa simpatía, esa elegancia, ese glamour en cada una de sus apariciones públicas. Y no, por ejemplo, vos mostrás muy bien, contaste muy bien esa escena, digamos, de rodaje. Hay otras escenas de rodaje, sí, de avant premières, en las que ella va y sonríe, y hay miles de fotógrafos y la gente la vitorea y qué sé yo,
y te das cuenta que hay una, detrás de esa sonrisa hay una amargura y una tristeza y una, ¿no? Y eso creo que está muy bien trabajado, y en ese sentido me parece que es bueno destacar que, bueno, que la actuación es muy arriesgada, ya la elección, ¿no? Y que a los puristas estadounidenses no les gustó nada que eligieran a una cubana cuyo acento no es muy parecido, más allá del intento de imitarlo, al que tenía Marilyn Monroe. Pero a mí me parece que Ana de Armas hace una actuación de esas en la que pones todo, ¿no? Yo decía, es una kamikaze, porque, bueno, justamente por el tono de la película, que la película es tan hasta diría exagerada y extrema en todos los aspectos, en los desnudos, en las cosas, en la... digo, para mí las peores escenas, no me importa, no es un spoiler porque las peores escenas son las de los abortos, por lo más, no sé, a mí me chocaron mucho y me parece que están muy mal filmadas, con muy mal gusto, y el otro día, después de sentir eso, leí una columna en IndieWire que decía que era una película antiaborto. Y explicaba por qué, y la mirada, y qué sé yo, en este momento en el que el tema pasó a ser otra vez de estar en el centro del debate público en los Estados Unidos después de lo que pasó, ¿no? Entonces sí, me parece que es una película llena de contrastes, contradicciones, escenas que te dejan extasiado y fascinado, y otras que a mí me dieron vergüenza ajena y te diría un poquito de enojo también. Coincido 100%, yo iba incluso a destacar para mi cierre también de este análisis lo que es Ana de Armas, concretamente puso el cuerpo, o sea, bueno, se puso al hombro la película y puso el cuerpo en el sentido más amplio del término. Me parece que es un tour de force actoral tremendo, que incluso son este tipo de películas que uno dice la actuación es superior al resultado final de la película, ¿no? Más allá de la grandilocuencia que puede ser y la sobreactuación, me parece que el director le pide eso exactamente a Ana de Armas, y hay un esfuerzo de ella por sacarle ese tonito del cual se habló tanto, del cual se burlaba Billy Wilder, por ejemplo, que la dirigió tantas veces y que se burlaba de ese tono. Hay entrevistas a Billy Wilder que hablaba de lo que era filmar precisamente con Marilyn Monroe y que la despreciaba bastante, pero digo, me parece que Ana de Armas capta ese espíritu en el tonito que le pone en cuando habla, y es ese mismo tonito el que logra quebrar en los momentos en el cual rompe en llanto o rompe en ira y desesperación, ¿no? Me parece que eso es lo más destacable de una película que para mí, por eso arrancamos hablando de las bondades del cine de Andrew Dominik, está por debajo, por lo menos, de todas las que mencionamos acá, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras, con sus múltiples, para mí, problemas y desniveles y todo, me parece una película no solamente atendible, me parece una película bastante audaz, y me parece una película de esas que también, como pasaba con Argentina en 1985, invitan a la charla y al debate, por lo muy bueno que tienen algunos momentos y por lo realmente muy malo que tienen otros. Escenas que para mí rozan esto que decía, el absurdo, golpe bajo, sí, y el mal gusto, pero es una película con ínfulas, con agallas y con muchas cosas para ser discutidas. Así que bueno, si te parece, Pablo, nos vamos con algo musical para... Sí. El tema de Bowie que me había quedado pendiente a mí, que hablamos recién de Moonlight Daydream. A mí me gusta mucho la mezcla que hicieron de Modern Love, que sirvió para también marcar dentro de la película cómo en algún momento quiebra Bowie y entra en lo que sería esa etapa comercial y el porqué, en esa etapa más luminosa, si se quiere, de su vida. Y Modern Love, que arranca casi sin sonar como Modern Love y uno la va descubriendo, como ya estamos haciendo ahora, a medida que va avanzando, con casi, te diría, una versión instrumental, se podría decir, de Modern Love, con después la parte final en el cual uno la termina de reconocer. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Diego. Gracias a vos y gracias a quienes nos han escuchado. Un abrazo.
Cerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo.